Ismael, de hecho, hemos traído también a especialistas del sector, 2 estarán al final en online, y empezamos con Ismael. Me he dejado la chuleta para presentarte, pero no, porque me lo he estudiado también. Ismael es un consultor, escritor, especialista en medios digitales, editor de la newsletter Tendencias, también... Cristina, es que Cristina es amiga, entonces claro, con ella hablo mucho, me recomendó a Ismael y me dijo, también tiene una newsletter con su hija. Digo, mira que traemos también a la hija, pero bueno, ya era demasiado, Y bueno, ha venido hoy para hablarnos de tendencias en periodismo digital. Me callo, que ya sabéis que me gusta mucho hablar, pero no me toca. Ismael, gracias también por estar esta tarde con nosotros y deseando escucharte. Ahora ya entramos en la parte más periodística de la tarde para encarar la recta final. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Patricia. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué pantalla puedo? Puedes mirar. Esta vale, ok. Lado, ¿sí? Muy bien. Bueno, además veo algunas caras amigas que luego ya charlaremos. No, y bueno, perdón que no he podido llegar desde el principio. Tenía intención, pero a veces la vida profesional es un poco compleja. Y tengo el reto de intentar contar en, no sé, 20, 25 minutos o menos, ¿no? Ya veo. Muy bien. Pues nada más y nada menos que está pasando en los medios de comunicación de todo el mundo, ¿no? Estamos en un momento, los medios, bueno, como ha presentado, yo llevo, la verdad, trabajando en Internet desde el inicio de los medios en Internet y, por tanto, he visto pues todo en grandes medios, en Prisa, en Godó, en National Geographic, y ahora trabajo por mi cuenta, y la newsletter es un poco una de mis actividades esenciales donde intento analizar qué sucede pues para ofrecer un poco pistas al sector pues hacia dónde ir, ¿no? Entonces estamos en una revolución desde hace mucho tiempo permanente, ¿no? Pues que empezó con la web, siguió con las redes sociales, siguió con los móviles y cualquier avance que se ha ido produciendo, y ahora está sucediendo con la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial sería como el gran tema ahora que preocupa y ocupa a directivos de medios de todo el mundo, ¿no? Por muchos motivos. Sobre todo, bueno, se está intentando aplicar de manera práctica pues en la operativa de los medios, pues para optimizar las operaciones, para ser más hábiles en el negocio, por ejemplo, a la hora de detectar qué usuarios pueden ser mejores suscriptores, evidentemente pues para publicar mucho más rápido. No digo publicar textos con IA, sino publicar ayuda de la IA para publicar más fácilmente pues a través del CMS, etc. Búsqueda de la eficiencia, podríamos resumir, ¿no? Al mismo tiempo, en el lado del consumidor, y ya se ha comentado también, pues está empezando a haber pues un cambio importante en cómo la gente llega a la información, ¿no? Y cada vez son más las personas pues que preguntan directamente a herramientas de IA generativa o preguntan a Google de toda la vida, pero la respuesta llega a través de IA generativa, ¿no? Y esto está cambiando. Y luego hablaré de esto en concreto. Está cambiando pues también muchas cosas en el sector y causando honda preocupación, como también comentaré, ¿no? Esta mujer, Sonali Verma de INMA, hacía una pregunta que me parece que es muy buen resumen, ¿no? ¿Por qué alguien acudirá a mí, hablando de los medios, ¿no? ¿Por qué alguien acudirá a mí en busca de información en lugar de ir a ChatGPT? Y esta pregunta encierra buena parte de la respuesta que intentaré desarrollar en estos próximos minutos, ¿no? De qué es lo que están los medios, que a mí me parece que lo están haciendo bien o intentando hacer bien, pues qué están haciendo, ¿no? La pregunta es, ¿qué hace a día de hoy distinto y valioso a un medio de comunicación, ¿no? Bueno, la marca es una cosa, o sea, si te hablan del New York Times, te hablan del País, te hablan de La Vanguardia, te hablan de medios que son referencia, pues eso a priori genera confianza en los usuarios, ¿no? Cada vez menos confianza, también es verdad, como indican muchos estudios, pero bueno, sigue generando mucha confianza.
para mí la esencia, y se ha dicho también indirectamente o no indirectamente, sino justo anteriormente, ¿no? El contenido diferencial se está convirtiendo en el elemento, para mí, absolutamente esencial de valor de los medios, ¿no? Y cuando hablo de contenido diferencial, hablo sobre todo de contenido que podríamos denominar humano, hecho pues con criterio humano, con fuentes humanas, hecho sobre el terreno. Cuando hablabais antes de ofrecer historias, ¿no? Me parece fantástico porque los medios van en busca de historias distintas. Entonces, eso es es un gran consejo, ¿no? Y todo eso, cada vez los medios que lo están haciendo bien, al menos desde mi punto de vista, lo hacen buscando la relación directa con los lectores, con los usuarios, ¿no? No dependiendo de terceros, que ha sido uno de los grandes errores, me atrevería a decir, de los medios durante mucho tiempo, porque entonces cuando Facebook cambiaba las reglas y pasaba de las noticias, la caída de audiencia de muchos medios fue brutal, y ahora está pasando también con los buscadores, ¿no? Entonces, la buena estrategia de los medios y donde se está poniendo un empeño enorme en relación directa, a través de la web, a través de la app, las apps están recuperando mucho terreno en los medios, a través de newsletters. Yo tengo varias newsletters. La newsletter es la mejor herramienta que se ha inventado en mucho tiempo. Los podcasts, las alertas, los eventos, el contacto directo. La palabra mágica que resume todo, engagement. Engagement es si tuviera que resumir en una palabra la estrategia, engagement, de verdad, conexión. Engagement, digo engagement por no decir compromiso, que podría decir en español, porque el engagement encierra mucho más, ¿no? Esa relación directa, esa confianza, ese sentido incluso de pertenencia a veces al medio, ¿no? Y eso va ligado también a la generación o creación de comunidades, ¿no? Otro gran ámbito donde está habiendo un cambio brutal en los últimos años es el modelo de ingresos, el modelo de negocio, y ahí la clave fundamental es que la vía cada vez más importante para los medios son los ingresos directos de los usuarios, ya sea a través de suscripciones, de membresías, de donaciones, pero sobre todo suscripciones. Y esa es el gran cambio en el negocio que ha habido, sobre todo en medios que venían del mundo de la prensa. Es un cambio brutal, ¿vale? Porque eran medios que toda la vida habían vivido, y luego os mostraré una gráfica del New York Times que lo resume muy bien, toda la vida habían vivido básicamente de la publicidad, y eso ha cambiado totalmente, ¿no? No quiere decir que la publicidad deje de ser importante, la publicidad sigue siendo importante y aguanta bien la publicidad digital, pero, y aquí lo sabéis mucho mejor que yo, la publicidad en los medios es muy distinta a la publicidad que se puede hacer en Google o en Facebook o en Amazon. O sea, yo hablo más de operaciones de PR, ¿no? Y buscando branded y buscando ese tipo de acción, ¿no? Y hay otro concepto que me gusta explicar y intentar que la gente retenga, que es el valor de los superusuarios, ¿no? Con los medios de comunicación ha pasado una cosa para mí muy negativa, ¿no? Que ha sido esta batalla salvaje por grandes números de audiencia, ¿no? Y por tener millones de usuarios y liderar el ranking under en Comscore, ahora en GfK. Mira, todo eso yo al final lo reiteraré, es de las cosas, creo, peores que nos han pasado a los medios, porque ha llevado a dinámicas absolutamente negativas de generación de audiencia. O sea, ¿qué tiene que ver un usuario que se conecta cada día a tu sitio web, que tiene quizá tu app, que está apuntado a 5 newsletters, que está atento a las alertas, con un usuario que cae a 10 segundos a tu medio, no sabe de dónde, no sabe ni qué ha caído a tu medio, y luego al final del mes eso se cuenta igual? Es muy absurdo. O sea, es muy absurdo porque es falso, no tiene el mismo valor para nada. Entonces, decir que un medio tiene 17 millones de usuarios, yo hace tiempo que en mi newsletter ni cito eso. O sea, paso de ser parte de ese engaño, porque es un engaño. Os voy a dar algún dato. El 90 casi % de los ingresos del New York Times los genera quizá el 12% de sus usuarios. Y eso es una cosa que está pasando cada vez en más sitios, ¿no? Hay un grupo de superusuarios que son los que de verdad están
tienen engagement con tu marca, con tu medio, y son los que se suscriben o participan en tus eventos o miran más páginas y por tanto consumen más publicidad o se apuntan a tus newsletters o lo que sea, ¿no? Esa es la gente importante y eso es lo que los medios que están teniendo buenas estrategias están intentando conseguir, ¿no? Esta la pasaré un poco rápido, pero es otra de las grandes cosas, si hablamos de grandes tendencias en los medios, que es el papel de los creadores, ¿no? Realmente los creadores digitales están compitiendo hoy en día por la atención del público y muchas veces ganando esa batalla incluso, ¿no? Hay mucha gente cuando le preguntan ¿cómo te informas? Y te dicen, pues en redes sociales o cita incluso a creadores, ¿no? Y yo creo que hay un elemento en eso que es el de la autenticidad. Mucha gente valora en esos creadores esa sensación de que les está hablando alguien real, que conocen un poco, del que se fían, y eso tiene mucho valor, ¿no? Y lo que estamos viendo ya, y vamos a ver mucho más, son nuevas formas de colaboración entre medios y creadores, porque los medios lo necesitan y los creadores también, porque a los creadores les suele pasar una cosa, que es que se cansan y es normal, porque cansa mucho ser creador digital y hay pocos creadores que aguanten muchos años, ¿no? Entonces, si un medio te ayuda y te da cobijo y te deja llegar a más gente respetando tu libertad creadora y tal, pues es una muy buena fórmula y vamos a ver mucho de eso, estoy seguro, ¿no? Se ha hablado también antes de formatos. Bueno, el formato del vídeo vertical es quizá la apuesta más importante, se ha dicho también ya, porque te permite llegar al mismo tiempo en diversas redes, pero también en las apps. Y la última renovación de la app del New York Times ha sido incorporar una de las principales pestañas pues para vídeo y otra para audio. Y el vídeo es un vídeo vertical que podéis ir viendo a periodistas del New York Times pues contando los temas que han hecho, ¿no? Pero luego el audio, el podcast tiene una fuerza increíble, una conexión con la gente brutal y es un formato súper recomendable. Las newsletters ya lo he dicho. Y después cosas como que se ve que ayudan a generar también cierto engagement, pues por ejemplo resúmenes de piezas que alguien podría pensar, leerán el resumen y no leerán más. Pues en general, si alguien lee el resumen, suele leer más, bueno, si el tema es importante e interesante, ¿no? Sobre las audiencias, el gran tema de debate es el de la desafección, ¿no? La gente que dice, yo paso de consumir noticias porque el mundo es un desastre y no quiero ya leer más de eso, ligado a esa creciente falta de confianza en los medios porque quizá no han hecho su trabajo pues todo lo bien que deberían. Y el otro gran punto que ya digo, daría para toda una sesión es el de cómo llegar a los jóvenes, que no me voy a detener, pero bueno, que en general no es verdad que los jóvenes no quieran estar informados, ¿vale? Lo que pasa es que los jóvenes quieren estar informados de otras maneras y por otras vías a como han estado informados tradicionalmente, pero claro que quieren estar informados, ¿no? El fenómeno del cero clic, que se ha mencionado, ¿no? Bueno, este es uno de los cambios que a mí me parece que va a marcar más la agenda de los medios, ¿no? Y ya ha habido alguien por fin que lo ha dicho en voz alta, que ha sido el CEO del grupo Condé Nast de Estados Unidos, que dice que él ha pedido ya a sus equipos que empiecen a planificar su negocio sin contar con el tráfico de Google. Es muy heavy esto, ¿vale? Porque, pero... ¿Eh? Sin contar las prisas de... Se lo envié anoche, perdón. Sin contar con el tráfico de Google, ¿vale? No, esto es un cambio salvaje, ¿vale? Porque... pero yo estoy totalmente de acuerdo. Y si luego te llega tráfico de Google, genial. Pero cada vez nos lo pone más difícil a los medios. Se ha hablado del porcentaje de visitas de consultas que es efectivamente el 60% o alrededor que ya no generan clics, ¿no? En los medios de Condé Nast, el propio CEO decía, este año va a ser igual menos del 10%, ¿vale? Que es cuando había sido cifras muchísimo más altas, ¿no? Y empieza ya el run en el sector a decir, bueno, pues oye, dependamos menos de Google, dependamos menos de las redes sociales. Las redes sociales ya no se utilizan en los medios para generar tráfico, se utilizan para ser parte de la conversación, para
para tener influencia, pero no para generar tráfico. Ya nadie mide cuánta gente nos llega. Bueno, lo puedes medir o lo tienes que medir, pero no es un elemento relevante, ¿no? Bueno, ese es otro gran tema. Voy a hablar, acabando, no, pues sí, pero no voy a hablar de mi libro, ¿o sí? No, es un libro que ya publiqué hace años, del 2017, La reinvención del New York Times. Yo analicé el New York Times súper a fondo, porque creía que era un medio que estaba ofreciendo muchas lecciones a todo el sector, ¿no? El New York Times a día de hoy, os cuento un par de cosas solo para que creo que encajan con todo lo que hemos dicho, ¿no? El New York Times tiene una redacción de 2.300 periodistas. 2.300 periodistas. Es una salvajada, pero a pesar de eso, el New York Times publica cada día 200 piezas informativas. O sea, 200 URLs, digamos, distintas, ¿no? Un reportaje, un vídeo, un directo, un multimedia, un interactivo, lo que sea. Cualquiera de los grandes medios españoles, y no tan grandes, publican más de 200 piezas informativas, y ya os digo que no tienen 2.300 periodistas en la redacción, ni 2.000, ni 1.000, ni 500, ¿vale? ¿Qué quiero decir con eso? Que la apuesta por la calidad a mí me parece, bueno, que es una de las claves del New York Times, y me parece súper clave para realmente diferenciarte de la competencia. Porque antes se ha dicho también, si tú recibes una llamada negativa, ¿no? Con una empresa, esa ha sido tu relación con la empresa. Si tú lees una pieza informativa y es mala o es mediocre, pues esa es la imagen que te llevas de ese medio, ¿no? Y nadie lee 30 piezas informativas de un medio, ¿vale? Leen 1, 2, 3, si tienes suerte. Si las 3 son maravillosas, el New York Times es maravilloso. Si las 3 son malas, el New York Times es muy malo, ¿vale? Y eso es natural, es como actuamos los humanos, ¿no? Por tanto, calidad, y estas son las ideas que repetiré al final, ¿no? El New York Times todo eso lo construye un paquete de suscripción donde no solo ofrece información a través de news, pues que es el elemento fundamental, sino después pues a través de las recetas de cocina de cooking, los juegos en games, la información deportiva en The Athletic, o la recomendación de productos en Wirecutter, ¿no? Y ese conjunto es lo que hace que a día de hoy tenga más de 13 millones de suscriptores de pago, 13 millones de suscriptores de pago, 13 millones de personas que pagan cada mes pues, por tener ese acceso, ¿no? Y sus ingresos por suscripción son ya el 72,6% del total, ¿no? La inmensa mayor parte de estos suscriptores son digitales, ¿vale? Más de 12 millones y medio, del papel quedan 500 y pico mil. Y si miráis este gráfico, esto es la evolución de los ingresos del New York Times desde el año 99, donde la publicidad, ya digo, había sido siempre, toda la vida, el ingreso principal. En el año 2012 se produce el cruce, justo después de que se lanzasen las suscripciones digitales, y ya veis la curva, la que sube es el ingreso de los usuarios, sobre todo con suscripción digital. Y la publicidad, bueno, es importante porque pues será un 20 y algo % del total, y luego otros que ahí pues entra venta de contenidos, licencias, e-commerce pues a través de Wirecutter, etcétera, que también es relevante, ¿no? Pero el mensaje clarísimo es: el New York Times es un medio que a día de hoy vive de lo que los usuarios pagan por él, ¿no? Y si lo queréis ver en un poco más de detalle, este gráfico lo muestra, ¿no? La primera es en porcentajes, más del 50% ya de los ingresos del New York Times son por las suscripciones digitales. Luego está la suscripción en papel, que todavía es el segundo elemento, pero que pronto dejará de serlo, la publicidad digital, los otros, y la publicidad en papel, ¿no? Y voy terminando. Anteayer, el lunes, bueno, se está celebrando en Marsella el Congreso Mundial de Periódicos de WAN-IFRA. Y el lunes participó A.G. Sulzberger, que es este señor que veis aquí, que es el publisher actual del New York Times. Bueno, lanzó el discurso, yo os recomiendo muchísimo que lo leáis o lo escuchéis entero. Lanzó el discurso para mí más contundente que se ha hecho a día de hoy sobre la relación de los medios y la inteligencia artificial. Fue súper crítico,
dijo que las inteligencias artificiales están robando descaradamente a los medios, lo argumentó muy bien, animó a todo el mundo a sumarse a esa batalla. El New York Times lleva gastados más de 20 millones de dólares en la batalla judicial contra OpenAI, Microsoft y Perplexity. Claro, él dijo, ya sabemos, otros medios no pueden plantear esta batalla legal porque no pueden tener este gasto, ¿no? Dijo varias cosas bueno, están aquí resumidas a varios de los consejos que dio, ¿no? Uno era el de utilizar la IA correctamente, quiere decir, el New York Times no es contrario al uso de la IA, lo que es contrario es a que te roben los contenidos para ofrecer un... Lo que decía, porque creo que vale la pena explicarlo muy rápidamente, dice, la IA, el negocio de la IA, que se está convirtiendo en el gran negocio mundial, ¿no? Tiene 4 patas, ¿no? La humana, el talento, pues que están contratando pues a los mejores programadores, etcétera. La técnica, pues los chips, los centros de datos y tal. La energética, la gran energía que hace falta. Y la de la información, los datos, ¿no? Con las 3 primeras, la IA paga lo que haga falta, sin ningún problema, gastándose lo que no somos capaces ni de imaginarnos de la cantidad que es. En cambio, la cuarta no paga nada. La ha cogido, la utiliza, y sin la cuarta no puede hacer nada, porque son los datos con los cuales elabora respuestas y elabora soluciones, ¿no? Entonces, es verdad que ha firmado algunos acuerdos, pues, pero son puntuales con grandes marcas de medios, pero el conjunto de gente que hace, y no solo medios de comunicación, hablo aquí de autores de libros, de compositores de música, de autores de obras de teatro, de pintores, de creadores del mundo, ¿vale? A los que no se les está recompensando en absoluto por un trabajo que, si no existiese, no sería posible ofrecer todos esos servicios. Entonces me parece súper oportuno el mensaje que ha lanzado, ¿no? Dijo también que es muy importante para un medio intentar convertirte en referente o en destination en inglés, ¿no? Pues el ser el lugar al que acude la gente como referente, pues para estar bien informado, la importancia de apostar por el periodismo original, por hacer algo que no pueden hacer otros. O sea, ningún medio va a sobrevivir si lo que se dedica es a hacer informaciones que la IA puede hacer. Eso tiene 0 valor y menos va a tener, ¿no? En cambio, hacer cosas propias de verdad y que aporten mucho a la gente, pues eso es muy distinto, ¿no? Y finalmente, otro tema que me parece muy bonito y muy interesante, que es explicar por qué tu trabajo tiene valor, ¿no? Antes se ha comentado también, creo, con el tema del colegio, ¿no? Cuando tú... El New York Times, por ejemplo, tiene una sección que se llama Times Insider, donde cada día cuenta algo de cómo trabaja el diario, cómo ha hecho un reportaje, una investigación, y eso cada día, y poniendo delante a los periodistas que han hecho ese trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final hacer esa información tiene mucho valor y conviene también que la gente pues lo sepa, ¿no? Y nada, acabo con estos 3 mensajes finales. Un deseo es que nos olvidemos de los rankings, o al menos de los rankings actuales, porque no reflejan la realidad del mercado, no reflejan la realidad del negocio y no reflejan la influencia real que tienen los medios. Apostemos por la calidad, no por la cantidad. Menos es más. Estoy convencidísimo de esto. Y apostemos por el periodismo humano y diferencial, que es lo que va a hacer pues que el valor que ofrece un medio pues sea auténtico y sea real. Y os quería dar las gracias, creo, en la última, pero no lo consigo. O sea que muchas gracias.